Hola a todos, todas y todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues les traigo un nuevo video el día de hoy. Trataré de publicar con más regularidad y pues estoy muy agradecido porque me estén viendo. Y bueno, iniciando ya el video como tal, pues el día de hoy les traigo la reseña, no reseña, perdón, más bien los comentarios que tengo y las reflexiones que hice sobre un libro que me gustó mucho que se llama Los hijos de Sánchez y una muerte en la familia Sánchez, del escritor, antropólogo, historiador estadounidense Oscar Lewis. Y bueno, para empezar, él, como les comento, es de Nueva York, es estadounidense y lo que vino aquí a México pues fue a hacer una investigación sobre la cultura de la pobreza en la capital. Esto a partir de un estudio que realizó por medio de entrevistas a finales de los años 50 aquí en la Ciudad de México. Pues él llevó a cabo investigaciones antropológicas y pues uno de la materialización de algunas de esas investigaciones es este libro del Fondo de Cultura Económica, el cual en su momento fue bastante polémico. Pero eso ya lo veremos con un poquito más de calma. Y la edición que tengo es del año 2012, consta de 631 páginas que pues narran la historia de esta familia. ¿Y qué les puedo contar? ¿Sobre qué trata? Sí, iniciando, pues son estudios, entrevistas que se le hicieron a una familia cuyo nombre genérico se les cambió para respetar el anonimato de las identidades originales de la familia entrevistada, es los Sánchez. Ellos vivían en el barrio de Bellavista, cerca del centro histórico. Creo que el nombre del barrio también es algo inventado. Y pues nos narra cómo es la cultura de la pobreza en la Ciudad de México a finales de los años 50. Por cultura de pobreza, el autor nos dice que es un patrón de vida que pasa de generación en generación y se queda así. En lo social, pues nos evidencia el alcoholismo, nos evidencia algunas cuestiones de violencia familiar, el machismo, la falta de oportunidades, la falta de recursos que vive cierta población específica. Que son, pues, podríamos decirlo, cuestiones negativas. Pero por otro lado, también nos habla de cuestiones que él considera positivas. Por ejemplo, la espontaneidad, la sensualidad con la que vive la gente, el placer de disfrutar el momento y que a pesar de las condiciones difíciles y adversas en las que se encuentran, él siente mucho afecto y por las personas. Ya después de un tiempo entrevistándolos, pues se encariñó. De hecho, desarrolló una relación de amistad con ellos. Y también nos comenta que a pesar de las dificultades, los considera personas justas y decentes, a la gran mayoría de ellos. Y bueno, él inició esta investigación con los hijos y poco a poco se los fue ganando y al final terminó ganándose también al padre, que era la persona un poquito más, que no estaba tan seguro de qué tan buena idea fuera llevar a cabo estas entrevistas. Y bueno, eso les puedo decir como de manera introductoria. Yo ya pasando a las reflexiones, les comento rápidamente que el nombre genérico que se le da al padre es Jesús Sánchez y sus hijos son Manuel, Roberto, Consuelo y Marta. Ellos son los Sánchez. Hay distintos personajes que también son secundarios, pero digamos que la historia se centra en ellos. Se van presentando distintos capítulos en los cuales cada uno de ellos, especialmente los hijos, casi no el padre, da su versión sobre un aspecto o sobre una temporalidad específica de la vida de ellos como familia y en el barrio en el que se desarrolla, que es Bellavista. Entonces, a partir de las entrevistas que realiza este autor, con ellos las graba y pues las va escribiendo. Entonces, es un retrato, es una obra que va de viva voz por parte de los personajes principales y creo que pues eso es algo muy interesante. No es una interpretación, sino que es algo prácticamente directo que hacen los personajes. Eso es lo que me llama mucho la atención. Hay otros personajes secundarios que también tienen relativa importancia, pero digamos que estos son los personajes principales. Y a partir de sus distintas personalidades podemos ver desde distintos ámbitos un mismo hecho, lo cual también se me hace bastante interesante. Y yo creo que algunos de los hechos a destacar durante esta obra y cuestiones sociales que sí son de llamar mucho la atención, pues es por ejemplo el machismo. A lo largo de los capítulos vemos la condición de desigualdad que existe entre el hombre y la mujer. Y estas condiciones de desigualdad pues sí llegan a ser muy fuertes.
Por ejemplo, vemos que se asume que las hermanas o las esposas tienen que hacer ciertas cosas que los hombres no, por el simple hecho de ser mujeres. Esto se replica y de generación en generación. No solamente lo vemos con los Sánchez hijos, lo vemos con generaciones anteriores y mayores de edad. Entonces es algo que se replica. Otra cosa que vemos y que me llama mucho la atención es el alcoholismo y la violencia familiar, que es algo prácticamente cotidiano. Entonces vemos que en algunos casos pues los padres no sé si sacan sus frustraciones, también las madres con los hijos y pues se vive un ambiente de violencia. Y aquí lo que me llama mucho la atención es que en el caso por ejemplo de Jesús, él vivió un ambiente de violencia en su infancia y él también fue muy violento con sus hijos. Y a su vez los hijos, ya tuvieron otra vez hijos, o sea, nietos de Jesús, y estos también fueron violentos. Entonces vemos que es un ciclo que se va repitiendo y se va pasando a la siguiente generación. Y esta violencia va con otro hecho, que es como el ciclo de pobreza. El ciclo que incluye no solamente la pobreza, sino muchos otros aspectos, que es algo difícil de romper. Vemos a lo largo del libro, de los capítulos, que algunos personajes pues no están conformes con su vida, pero dicen, saben que no está bien algunas cuestiones como por ejemplo tomar todos los días, ser violento con los demás, no buscar mejores oportunidades para salir adelante. No obstante, lo siguen haciendo. Y algo que recuerdo ahorita y que me parece muy claro es que uno de los personajes, de repente, con algunos negocios medio truculentos que hace, pues tiene una cantidad súper fuerte de dinero. Para esa época, creo que 20,000 pesos. Imagínense, aquí nos cuentan que a veces con 2, 3 pesos podías comer en el día. Entonces tener 20,000 pues alcanza para mucho, ¿no? Pero él no está dispuesto a cambiar y pues se gasta todo en alcohol y fiesta. Y es algo que se ve continuamente, que a pesar de tener los recursos y la oportunidad de salir adelante, a veces algunos personajes no lo deseaban. Y sobre este círculo, alguien que es de llamar mucho la atención es Consuelo, quien es la tercera hija sobre la que se habla, y ella pues de plano si quiere salir de este círculo de pobreza, se pone a estudiar mecanografía, se vuelve secretaria e inclusive no tiene hijos, aquí en el libro, en la historia, pero se pone a trabajar y saca a sus sobrinos adelante porque ve que de plano su hermano, Manuel, no hace nada por ellos y ella dice, alguien tiene que romper este círculo y yo quiero un mejor futuro para ellos. Entonces, a excepción de ella, creo que los demás no hacen mucho por salir adelante, pero ella se da cuenta de que está en un círculo, de que se repite cíclicamente, entonces pues dice, yo sí quiero algo distinto, un futuro mejor. Entonces vemos esto aquí. Otro aspecto que fue muy importante del libro en ese entonces fue que fue tal su crudeza y tal la exposición, diría yo, esto ya es una interpretación de valores que a lo mejor nadie esperaba que se expusieran de esa manera, que pues recibió una demanda por parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y ellos acusaron que ciertos pasajes estaban tachados de inmorales, especialmente aquellos que pues, criticaban al gobierno mexicano. Al final la demanda no prosperó, pero ahí quedó. Y creo, si no me equivoco, le costó el puesto al director general del Fondo de Cultura Económica de ese entonces. Otra cosa que creo que es de valorarse y de analizarse es que ponen entredicho la versión romantizada de la pobreza que se podía ver en los medios masivos de comunicación de ese entonces. Por ejemplo, este libro es prácticamente contemporáneo de muchas películas de la época del cine de oro de México, donde se puede ver a la pobreza de una manera un poquito romantizada, en el sentido de que sí, somos pobres, pero somos honestos, estamos juntos, nos queremos, etc., ¿no? Se me ocurre de repente la película del Rey del Barrio de Tintán, que es una película de comedia muy buena, que recomiendo, y pues ahí vemos que él es prácticamente el Tintán y su personaje es como el jefe de una banda de ladrones que no roban nada. Son muy buenos y no roban nada. Y pues este libro rompe con esa idea. O sea, la gente, los que están aquí, no solamente los pobres, sino esta sociedad, no solamente roba, viola, en algunos casos hasta mata. Y pues eso no... yo creo que los medios y la sociedad tal vez no esperaba ese golpe como que de realidad. Y pues sí, fue un libro que en su tiempo pues, sí marcó todo un paradigma. Y ¿qué más les puedo comentar que yo considero muy importante? Pues se critica ciertas actitudes
y ciertas cuestiones que los personajes realizan y que en su medio se realizan. Pero creo que una reflexión que veo en la introducción de Oscar Lewis es que es cierto, tal vez no hay justificación para algunas cosas, pero el desarrollo y el salir adelante no solamente depende de ellos, sino que son personas, que esto también se dice muchísimo, son personas que no creen en las instituciones y que se sienten relegadas, perdón. Algo que vemos es que ellos casi no van a la iglesia, no tienen confianza de los padres, pero son muy religiosos, o sea, creen mucho en las estampitas, en los santitos, van a Chalma, etcétera. Pero su falta de creencia en las instituciones es porque consideran que han sido abandonados por el Estado, por la iglesia, y que cuando van, solo van para joderlos, para quitarles lo poco que han obtenido. Entonces, esta reflexión que nos deja Oscar Lewis es que es cierto, algunas cosas no son correctas, pero por algo están ahí. Por algo no han salido de este círculo de pobreza y pues es algo sistémico. No solamente es responsabilidad de ellos. Y también hay que recordar que hubo un evento, una época llamada el Milagro Mexicano, que fue una bonanza económica muy importante en ese entonces, en la cual México creció, pues sí, de forma importante. Y fue en estos años. Y algo que nos comenta el autor es que a pesar de la bonanza económica que se vivió en ese entonces y pues del crecimiento industrial que avanzaba de manera increíble en México, pues hubo mucha gente que no fue tocada por las instituciones ni por la bonanza que ese crecimiento dejaba. Y nos deja como comentario que la industrialización y el progreso tuvo un costo muy alto, que es abandonar a personas, ocupar su trabajo, pero abandonarlas, dejarlas fuera de las instituciones. Y en cuestiones cuantitativas nos comenta que en cuestión de pobreza había más o menos 1.5 millones de 5 en la Ciudad de México que vivían igual o peor que los Sánchez. Es una cantidad bastante considerable. Y pues creo que es una invitación a pensar, perdón, me gustaría añadir algo más, es que este libro es post-revolución mexicana, la cual ocurrió en 1910, se postergó algunos años y pues ellos son hijos de la revolución, por así decirlo, y vemos que pues la revolución no le hizo justicia a todos. Entonces se critica, yo creo que no solamente a las personas, sino el contexto en el que viven y qué las ha llevado a vivir de esa manera, porque es cierto, es algo problemático, pero no llegaron solas ahí. Yo creo que puede invitarnos este libro a reflexionar cuál es la responsabilidad individual, colectiva e inclusive del Estado en algunos problemas sociales que ya no son de los 50, que podríamos traerlos a los 20 ahora. Y pues creo que sí, es una crítica social que creo que nos puede llevar a juzgar unos valores de esa época y en mi caso pues a ver si siguen ocurriendo esas cosas actualmente. Y bueno, esa es la invitación a leerlo. Creo que es un libro que nos habla sobre una parte un poquito negativa, pero real de la Ciudad de México de esos años y que nos invita a cuestionarnos si seguimos igual, si hemos avanzado y cuál es la responsabilidad personal, colectiva y del Estado respecto a algunos problemas sociales. Hay algunas acusaciones muy fuertes que se hacen contra el Estado aquí y pues creo que es una invitación a la reflexión. Y bueno, antes de terminar con estos comentarios respecto al libro, sí me gustaría comentarles una crítica de Jesús Sánchez, el nombre ficticio del padre. Esta la hacen en la página 509, en el epílogo. Es una crítica hacia por qué el mexicano vive así, como una observación que él hace. Miren. El error más grande del mexicano es que le gusta casarse muy joven, sin tener ningún capital, sin contar con un centavo en las manos ni un trabajo seguro. Se casa, se llena de hijos y ya no puede salir adelante con facilidad. Ese hombre se estanca y entonces viven una situación tremenda los padres y los hijos. A decir verdad, a nosotros, mexicanos, nos falta preparación para la vida. El problema de México es el abandono de las mujeres y los hijos. Aquí hay una cantidad de casos y con mucha frecuencia. El gobierno debería ser más severo. Me gustaría que hubiera leyes como las de Estados Unidos. No habría tanto golfo como lo hay y no habría tanta canallada de plano, porque todo esto perjudica a la niñez, a la población y al pueblo entero. Entonces es una crítica que hace él y pues sí nos deja reflexionando de hasta qué punto es una responsabilidad individual, una responsabilidad colectiva, una responsabilidad del Estado. Esa es la invitación que creo que nos hace el autor.
¿Y qué más les comento? Pues creo que es un muy buen libro. No se me hizo aburrido para nada, pero sí hay que considerar que son 600 y tantas páginas. Entonces puede ser un poquito pesado, no por aburrido, sino porque es un poquito largo. Pero es un libro que es disfrutable y que creo que tiene una crítica que nos puede hacer llegar a una crítica social e individual. Y bueno, también quiero agradecer muchísimo la recomendación que me hizo mi novia Mariana, ya la conocen. Le agradezco, miren, me estoy profesionalizando, ya tengo micrófono y pues unos regalos muy bonitos de ella. Es todo por hoy, espero que disfruten el video, espero que si han leído este libro me lo comenten, qué les pareció. No sé si hayan sacado algunas conclusiones o por otro lado si hicieron más preguntas sobre la cuestión social de ese entonces, la cuestión social de ahora. Y bueno, es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en otro capítulo. Adiós.